el alcance que tiene esta decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral. Pero yo creo que hay muchos en Honduras que todavía no. Hay muchos en Honduras que todavía no. Miren el alcance. Y esa es mi siguiente pregunta para la abogada Rixi Moncada. Hay un poder del Estado que con su resolución de hace unos años allana el camino para la reelección presidencial. Un poder del Estado. Pero ayer viene el Consejo Nacional Electoral, el órgano electoral de Honduras, y dice: desconocemos ese fallo del Poder Judicial. Miren bien la dimensión que tiene esto. Y si a alguien que ya fue presidente se le ocurre que quiere serlo nuevamente y hace la solicitud de su inscripción alegando que es una decisión de un poder del Estado, que por lo tanto tiene el deber, sin refutar nada, el Consejo Nacional Electoral de inscribirlo, y se planta el Consejo Electoral: aquí hemos decidido desconocer esa resolución del Poder Judicial. Aquí, valiéndonos de los artículos pétreos constitucionales, o el artículo pétreo que habla que nadie que ya fue electo presidente puede volver a hacerlo, o que nadie que haya sido presidente puede volver a hacerlo. Por lo tanto, en función de lo que dice ese artículo pétreo de la Constitución, aquí no le inscribimos su candidatura. Ya comprendió el alcance que tiene esto: una decisión del Consejo Nacional Electoral y una resolución de un poder del Estado, sin necesidad de planteársela textualmente la pregunta. Sé que la abogada Rixi Moncada comprende cuál es la respuesta que necesitamos ahora ante ese escenario, si se produjera. Abogada. Bueno, es que francamente, o sea, si tenemos que verlo desde la perspectiva eminentemente natural, un poder del Estado, en el marco del Estado constitucional, no está por encima del principio de soberanía popular. Un poder del Estado, aunque lo haga a través de una sentencia, no puede violentar esta norma constitucional en sus artículos pétreos, y especialmente en 374, 375 y además el artículo 4. El artículo 4 referido a la alternabilidad en el ejercicio. Nuestro país tiene una tradición constitucional de no reelección. Y claramente en sus primeros 4 artículos queda expuesto, pues. El artículo 4 prohíbe la alternabilidad. ¿Qué es o cuál es el razonamiento que ha hecho el Consejo? Es simple: respetar, darle vigencia y no poner en paréntesis esos artículos pétreos que son producto de la voluntad popular manifestada por el pueblo en la constituyente que aprobó este texto constitucional, y que tiene por sí la única forma en que se puede reformar, o sea, está aquí establecida. Entonces, en todo caso, nosotros hemos sostenido desde un primer momento, desde el dictado de la sentencia, que la sentencia en sí constituye delito, pero que en este país, donde está claramente evidenciado la no división de poderes, donde está claramente perdida la condición formal de Estado de Derecho y la condición material también de Estado de Derecho, es difícil sostenerlo. Es difícil sostenerlo, que es entonces lo relevante, que el poder electoral le dice a los poderes del Estado: nosotros no estamos obligados a aplicar o a observar una sentencia que es absolutamente ilegal y que es además constitutiva de delito, y lo vamos a dejar bien establecido. Eso es claramente
velar por la vigencia, no como dicen del diente al labio, no mediante planteamientos o mediante la escritura de artículos o de opiniones al aire, sino desde un punto de vista material, a través de una resolución, actuando como lo que debemos ser o como debemos actuar, como un organismo independiente, autónomo y sin relaciones de subordinación. Es lo que dice la reforma constitucional que da pie a la ley especial que nos crea como consejo. Y es lo que hemos hecho, someter al debate la petición y en ese debate establecer nuestras posturas jurídico-electorales para finalmente emitir la resolución. ¿Puede un órgano? En defensa de la Constitución. Es así. ¿Puede un órgano como el Consejo Nacional Electoral desobedecer una resolución de una sala? No recuerdo si aquella resolución de la sala fue por mayoría o fue por unanimidad. Esa resolución que allanó el camino para la reelección. Inicialmente creo que se dio por unanimidad y después que se había firmado hubo un magistrado que emitió un voto, pero que ya no fue considerado porque dijeron que ya había salido la resolución. Le voy a hacer las preguntas claves que pueden estarse formulando en este momento los que están en desacuerdo con esa decisión adoptada 2-1 a finales de febrero por el Consejo Nacional Electoral. ¿Puede un órgano como el Consejo Nacional Electoral desobedecer, no sé si el término adecuado aquí es entrar en desacato ante una resolución adoptada por un poder del Estado, abogada? Te lo pregunto en función de la variable de las argumentaciones que esta decisión con un alcance fuerte tendrá en el país. Nadie debe obediencia a actos ilegales. Nadie debe obediencia. Porque se lo pongo de otra forma. Si yo digo que voy a obedecer esa sentencia ilegal, estoy desconociendo la Constitución. Y entre la Constitución y la sentencia, lo que voy a hacer prevalecer es la norma constitucional de carácter pétreo. Porque esta es la que tiene la fuente de legitimidad que radica en el principio de soberanía popular. Lo que estamos haciendo es volviendo al pueblo, como debe ser, porque es el depositario de ese principio, en él radica el poder. Es así, no debemos obediencia a una sentencia que en este caso consideramos se aparta de esta norma constitucional. La violenta, la altera y por lo tanto es criterio particular en cuanto a la configuración, a mi juicio, constituye delito. Y esa es la tesis que he sostenido desde un primer momento. Ayer en el Consejo Nacional Electoral, 2 votos de los representantes de Libre y el Partido Liberal deciden, y el voto particular del Partido Nacional en contra de la resolución, que no inscribirán candidaturas que ya se desempeñaron en la presidencia de la República, indistintamente del fallo del Poder Judicial. Esa es la dimensión, el alcance que tiene esta decisión adoptada ayer por el Consejo Nacional Electoral y de la cual seguimos debatiendo después de estos consejos comerciales. Capturado la Corte Suprema de Justicia y aquellos dicen que lo que ha resuelto el Consejo Nacional Electoral es ilegal porque hay un mandato del Poder Judicial que allanó el camino a la reelección. Bueno, coméntenos estos escenarios. Si se recurre ante el Tribunal de Justicia Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral tiene el deber de cumplir la Constitución y de fallar con base en la Constitución. Y lo que establece la Constitución es que esos artículos 374, 375, o sea, son artículos pétreos y que son irreformables.
¿Y si recurren allá? Si recurren a la Corte Suprema, pues la Corte Suprema tiene que definir entre qué es lo que deben cumplir. Lo que se debe cumplir, está claro, es la Constitución, en un Estado constitucional y democrático de derecho. Justo lo que nos tiene en toda esta crisis de toda naturaleza es incumplir la norma constitucional, es estarnos siempre desviando y queriendo fallar por las formas y no entrar al fondo. Que a mí me digan, usted está violando una sentencia, un momentito, y entonces, ¿qué es lo que tengo que cumplir yo? ¿Qué es lo que estoy obligada yo a cumplir? Salgamos de la tradición un poco en ese sentido, salgamos del ostracismo. Yo estoy obligada a cumplir la Constitución en sus normas irreformables, o estoy obligada a cumplir una sentencia que es ilegal y que reforma esas normas que el constituyente dijo que eran irreformables. Allá el Tribunal de Justicia Electoral, si se decide entre que va a aplicar o que va a dejar de lado la Constitución. Y luego, si vuelve a la Corte, pues allá la Corte o la Sala Constitucional, si decide seguir sosteniendo una decisión que es a todas luces ilegal. Lo ha sido desde siempre, no tiene por qué considerarse vigente, es totalmente ilegal. Y yo creo que los hondureños y los ciudadanos debemos reclamar permanentemente y mantenernos firmes en ese sentido, pues. O sea, por el respeto de la norma, independientemente que vayamos luego a una consulta popular y que el pueblo decida ahí lo que quiere. Pero es el respeto a esa construcción. O sea, ¿por qué nos formamos como Estado? ¿Para qué tener una norma fundamental que es la que debe regir el norte de las naciones? ¿Para qué si no la vamos a respetar? ¿Para qué si un poder derivado, aliado, en un marco en donde la división de poderes está perdida, en un marco en donde una persona parece decidir qué hacer, vamos a continuar nosotros manteniendo? O sea, lo que el poder electoral ha hecho claramente es poner en pie una decisión de forma independiente, autónoma y sin relaciones de subordinación. Y en esa ruta yo espero que continuemos como Consejo. Ahora, en claro, ese debate pero usted está consciente de ese escenario extremo que sostenga el Poder Judicial su decisión y obligue al Consejo Nacional Electoral a inscribir la candidatura de alguien que ya se desempeñó como presidente. Estoy consciente como ciudadana y como profesional de este país, estoy consciente de mi responsabilidad política y la asumo con todos los riesgos que conlleve. No veo yo otro camino. O sea, el país tiene que tomar ruta y esa ruta pasa por constituirse como un verdadero Estado donde se respeten los derechos, donde se respeten las libertades públicas, donde se respeten las garantías, donde se pueda construir democracia con base en la pluralidad, con base en la posibilidad de escucharnos todos, sin persecuciones selectivas orientadas a anular a la oposición, para dar entonces espacios ahí sí, verdaderos a la inversión, porque cuando se da seguridad jurídica, se habla de seguridad jurídica, pero seguridad jurídica ¿para quién? Solo para el capital, que yo estoy de acuerdo que se debe dar, pero solo para el capital. Y la seguridad social y las garantías de los ciudadanos y las condiciones de este pueblo que no tiene ya ni qué comer en sus cocinas, en donde los ingresos cada día van hacia abajo por el alto costo de la vida y las pocas oportunidades que se tienen. Esa seguridad social, ¿dónde está? No basta la seguridad jurídica, hay que acompañarla de seguridad social, y nosotros ahora lo que estamos tratando de impulsar y de dar es también seguridad electoral, seguridad en el ejercicio del derecho principal de los ciudadanos, que es el derecho de elegir a sus autoridades, para que después esas autoridades se constituyan y traten de darle una vida plena, una vida en condiciones humanas, pues, que no lo tenemos en este momento. O sea, el país es un desastre, este país parece lleno de carceleros. Todos tenemos miedo de los policías, de los militares, de las persecuciones, de, no sé,
que por los impuestos, que porque no pagó la energía, que porque, o sea, por todo persiguen al ciudadano. Y en mi tesis, por eso la gente huye, no encuentra salida, no encuentra alternativa, un discurso violento de la autoridad pública, que es la llamada a unificar esta sociedad, a hacer que nos encontremos y que nos abracemos con una norma común, esta, la fundamental. Si no respetamos esta norma común, ¿cómo me pueden pedir a mí que respete una sentencia ilegal? ¿Cómo le podemos pedir a los ciudadanos que respete una disposición en un reglamento, en una ley, si los encargados de aplicar esta norma, de controlarla, de dirigir el Estado, de establecer los límites, no lo hacen? De eso se trata. El convencimiento del Consejo Nacional Electoral que la reelección en Honduras es ilegal y cualquier escenario en contra de esta decisión sostenida por el Poder Judicial de Honduras, en el entendido que alguien pueda recurrir a ellos por lo que han emitido, nos llevará a una crisis, de eso téngalo seguro. Pero está obligada la dirigencia política entonces, ante el convencimiento de estos escenarios, a consultarle a la gente si quiere o no reelección presidencial. Y esa es una salida legal. Ya ustedes están escuchando aquí la argumentación y el convencimiento que están en lo legal y también respetando la Constitución en el Consejo Nacional Electoral. Y no, por lo que yo escucho, van a retractarse. Es decisión adoptada. Si queremos evitar una crisis, consultémosle a la gente rápidamente, que sea en las primarias. ¿Quiere o no usted que haya reelección presidencial? Y que al final la gente decida. Porque el otro extremo es una asamblea constituyente, una nueva constitución, donde ahí, en todo caso, los que son favorables a la reelección, digan que alguien que ya fue presidente puede volver a hacerlo. Esa es la otra salida. Más distante. Me parece que la salida aquí, más cuerda, inmediata, que no nos va a llevar a más enfrentamientos, es justamente que se le consulte a la gente ante la decisión del CNE si quieren o no reelección presidencial. Y no esperemos mucho esta consulta. No esperemos mucho esta consulta. Creo que en las primarias las dos preguntas se pueden hacer, sobre segunda vuelta y sobre reelección. Así que la pausa y enseguida tratamos los otros temas que el Consejo Nacional Electoral sugirió a esta comisión del Congreso que introduzca como reformas para que se profundice la democracia electoral con estas reformas y evitar cualquier escenario de fraude a futuro en el país.